Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Yo soy Ana, estoy detrás de Camino a tu Ser y en el vídeo de hoy, como ya has visto en el título, voy a hablar del despertar de conciencia o el despertar espiritual. Y es que ahora, en este momento, en el 2020, hay muchas personas hablando del despertar de conciencia o ocurriéndoles el despertar de conciencia, y porque el 2020 está siendo un año detonante, ¿no?, para este cambio, igual como lo fue también el 2012. Entonces, el despertar de conciencia es simplemente la expansión de la conciencia del ser humano, es decir, un nuevo estado del ser. Se trata de una reconexión hacia nuestro interior para, desde el corazón, entender el ser que realmente somos, entender y reconocer ese ser que realmente somos. Es decir, que tú en este proceso te has dado cuenta, al inicio sobre todo, te has dado cuenta de que las cosas no son como te las dicen o no son como te las cuentan, o tú no eres lo que tú crees que eres, ¿no? Entonces es eso, empiezas a intuir o empiezas a ver que puede haber algo más, ¿no?, de lo que te dicen. Entonces este despertar es un proceso que te lleva a una evolución personal, ¿no?, en el que en ese proceso se produce la caída de toda esa estructura rígida de creencias que llevamos, pues que nos hacen pensar quiénes somos, o que las cosas son así, o que las cosas son así. Entonces todas esas creencias caen porque obviamente ya no te sirven y surge unas nuevas creencias para ese nuevo ser. Entonces, cuando vuelves simbólicamente, porque no te vas a ningún sitio, pero cuando termina el proceso y vuelves a este plano, vuelves al plano material, al 3D, pues supone también una nueva forma de estar en este plano, ¿no? Y bueno, eso es el proceso así en pequeñito, a grandes rasgos, resumido, y ahora lo que voy a hacer es explicarlo un poco más en detalle. Entonces, si te interesa el vídeo, pues nada, ahí nos vemos. Bueno, el inicio del proceso. Bueno, pues el despertar espiritual es un proceso que se inicia cuando la persona toma conciencia del ser que realmente es. Y entonces esto ocurre porque nosotros normalmente vamos en piloto automático, estamos en lo que se llama la inconsciencia del ego, y entonces esa persona, por algún detonante que ocurre en su vida, que luego explicaré un poco lo que puede ocurrir, pues esta persona se da cuenta de que ella pensaba que no tenía el control de su vida, pero empieza a gestionar ese programa que es el ego y se da cuenta de que tiene el control de su vida y de que las cosas que le ocurren no son casualidades. Entonces ahí comienza el verdadero camino del despertar espiritual, que es que esta persona empieza a cuestionarse todo lo que le rodea, y eso sería el inicio del camino. Bueno, aquí quiero abrir un pequeño inciso sobre lo que se llama el ego espiritual. Y es que hay ocasiones en que las personas, queriendo despertar, pues empiezan a hacer talleres, a leer libros, a ver más películas, a ir a retiros, a ir a más conferencias y más y más y más y más buscando. Entonces, aquí lo que ocurre es que, pero no tienen esa experiencia directa con el ser que es necesaria para el despertar. Entonces, lo que ocurre con estas personas que quieren estar más despiertas que tú, que quieren ir a más talleres, quieren ir a más tal, bueno, pues esto no deja de ser una máscara del ego, ¿no?, que se conoce como el ego espiritual. Entonces, bueno, pues simplemente quería decir eso, que hay veces en que las personas te dicen que están despiertas o creen que están despiertas, pero realmente siguen llevando esa máscara del ego que les hace pues sentirse mejores que los demás, porque son más espirituales, porque son más no sé qué. Y bueno, eso no deja de ser una máscara del ego, no es realmente haber tenido esa experiencia, porque el despertar implica tener esa experiencia con el ser, o sea, tener una experiencia de reconocimiento del ser que tienes dentro, ¿no? Bueno, quiero decirte que todo lo que necesitas para que este proceso se produzca, pues ya está dentro de ti, porque el despertar de conciencia no es ni más ni menos que el reconocimiento del ser que ya eres, solo que este ser está oculto por esa inconsciencia en la que vamos, pues está oculto tras capas y capas y capas y capas y capas y capas que nos crea el ego, ¿no? Entonces, el control y la gestión del ego es una parte fundamental del proceso. Porque cuando aprendes a gestionar el ego, lo que estás haciendo es bajar el ruido mental. Entonces, cuando bajas el ruido mental, creas esos espacios de silencio en los que el ser puede manifestarse en tu realidad, ya sea que lo haga mediante intuiciones o trayéndote sincronías o lo que sea, ¿no? Entonces, si empiezas a sentir esa voz del ser que siempre te va a venir del corazón y empiezas a darle cada vez más fuerza, pues esto hará llegará el momento en el que el ser lo hayas reconocido de tal forma que se convierte en el guía
que va indicándote cuál es el camino correcto para ti. Entonces, el despertar de la consciencia tiene esa parte, o sea, es ineludible que se produzca esa experiencia directa con el ser, ¿no? Ya sea que tu ser, o sea, es un sentir, ya sea que el ser lo sientas a través de las intuiciones, o lo sientas a través de la meditación, o lo sientas, por ejemplo, en la canalización, ¿no? Pero siempre se da esa experiencia directa, no es algo que he entendido o algo que me han dicho, porque en este camino se deja de lado esa parte racional y se pasa al sentir, es algo que se siente. Bueno, respecto a los detonantes del proceso de los que he hablado, pueden ser muy variados, ¿no? Porque hay personas que despiertan, por ejemplo, porque tienen una enfermedad muy grave y entonces esto les lleva a cuestionarse el sentido de la vida y por ahí empiezan su proceso. Otros simplemente leen un libro y entonces eso les hace pues, ver que la realidad no es lo que nos han contado. Luego otras personas pues tienen percepción de cosas, como por ejemplo fue mi caso, que de la noche a la mañana pues empecé a ver cosas que no estaban dentro de la realidad, que no podía explicarlas, ¿no? Con lo que me habían contado que era la realidad. Entonces los detonantes pueden ser muchos y muy variados, pero bueno, también quería hablar de que hay personas que despiertan con lo que se llaman las plantas sagradas, con los psicotrópicos, ¿no? Como son la ayahuasca o el LSD. Yo este tema no lo controlo, así que solo voy a decir que está esa posibilidad, ¿no? De que hay personas que despiertan y conectan con su ser interior en esos viajes que hacen con estas plantas o con los psicotrópicos y todo eso. Bueno, el caso es que hay algo que quiebra, se produce algo en tu vida que quiebra tu realidad 3D, ¿no? Y que empiezas a ver que las cosas no son como te las contaron, sino que hay algo más y esto te lleva a empezar a indagar y a empezar a buscar, y por ahí muchas personas como inician el camino. Bueno, la noche oscura del alma es una de las etapas, bueno, la etapa más difícil del proceso. La etapa más difícil, no, la más dura, porque es una etapa en la que se producen muchas lágrimas porque se pasa mal, es una etapa dura. Esta etapa supone que esas creencias que tenías sobre quién eras o sobre la naturaleza de la realidad o cómo funcionan las cosas ya no te sirven, se caen, porque tú has tenido una experiencia que te ha demostrado que eso no es cierto, pero todavía no han surgido esas nuevas creencias que te afiancen, ¿no? Con el ser, porque estás en una fase incipiente del proceso, ¿no? Entonces es cuando tú sabes que ya no eres el gusano, pero todavía no te has convertido en la mariposa, ¿no? Entonces, además en esta etapa es cuando surge toda la sombra, porque nosotros llevamos acumulado en nuestro subconsciente mucha carga en forma de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de patrones de comportamiento. Toda esa carga negativa que llevamos en este momento en el que han caído las creencias surge a la luz porque necesita ser sanada. Bueno, este es el proceso por el que se deja de ser una persona en inconsciencia o dormida a pasar a ser una persona que ha expandido su consciencia y que es realmente, pues eso, consciente de todo lo que es, ¿no? De todo su ser. Entonces, en esta fase la persona pues empieza a tener más interés por todos los temas de la espiritualidad, también empieza a darse cuenta de que es una parte del todo, de que está conectado con todo lo demás. Entonces es posible que este aislamiento que la persona necesita lo lleve a cabo en lugares de la naturaleza, porque ahí la persona empieza a sentir la conexión con el todo. Y bueno, pues en este momento también es cuando la persona se hace consciente de sus pensamientos, de sus emociones y de sus acciones. Y es en el momento en el que empiezas a darte cuenta de que tú eres el creador de la realidad. Y bueno, pues eso, es un proceso en el que empiezas a darte cuenta de que de que tú eres una parte del todo y de que todo está interconectado. Bueno, las sincronías. Las sincronías forman parte del proceso, incluso las sincronías pueden ser el detonante del proceso, o sea, que empieces a ver cosas en tu realidad que te lleven a todo este proceso que estoy comentando. Las sincronicidades, bueno, una de las sincronicidades que tiene todo el mundo es ver números repetidos o números capicúa, ¿no? Hay muchas personas que empiezan a ver esto y entonces empiezan a preguntarse cosas, ¿no? Y bueno, las sincronicidades son esos eventos o esas situaciones que ocurren en tu vida
que no tienen una explicación lógica, que dices, ¿cómo puede ser que esta persona estuviera justo en este instante, en este punto en el que yo iba a pasar y tenía un problema y justo ella me dio la solución, ¿no? Entonces, son lo que se llamarían casualidades cuando estás en inconsciencia, pero que cuando tú ya estás en tu ser, cuando ya estás en este proceso, pues sabes que no son casualidades, sino que son eventos que o bien el ser interior, o sea, el ser interior te pone en tu camino porque son, pues eso, situaciones por las que tienes que pasar o soluciones que te tienen que llegar o pues eso, las respuestas que estabas esperando a algo. Entonces, estas sincronicidades lo que hacen es que te autorreafirman en la idea de que todo lo que ocurre fuera es siempre un reflejo de lo que hay dentro, ¿no? Y entonces es eso, es una parte, no es una parte del proceso, sino que es algo que va con el proceso, ¿no? Y se puede dar al principio, en medio o durante todo el proceso, ¿no? Se puede dar en cualquier momento. Bueno, finalmente voy a hablar de la compasión. Este proceso se realiza desde el amor y te lleva al amor. O sea, es un proceso en el que te das cuenta de que nosotros solo somos un ser de luz o de amor, pero de amor incondicional, o sea, no del amor romántico de las películas, sino del amor incondicional. El amor primero hacia ti misma y luego hacia todo lo demás, ¿no? Entonces, a lo largo del proceso se desarrolla la empatía y la compasión, ¿no? O hay un aumento de la empatía y de la compasión hacia todo y todos. Es decir, no solo se tiene empatía o compasión hacia otros seres humanos, que a lo mejor no han iniciado todavía este proceso, sino que se tiene hacia el todo, o sea, hacia la naturaleza y hacia nuestros hermanos que nos acompañan, que son los animales, ¿no? Entonces es eso, es cambiar la percepción y entender que todo está interconectado y que nosotros somos una parte más del todo. Entonces es un proceso de crecimiento que te va a llevar desde la expansión del corazón a sentirte pues una parte más de todo, una parte más del todo. Y bueno, esto era lo que quería comentar sobre la expansión de conciencia o el despertar espiritual. Espero que el vídeo te ayude, que te sirva de inspiración y si estás en este proceso, pues nada, mandarte mucho ánimo, mucha luz y que sepas pues que hay un momento final en el que ya todo vuelve a su sitio y tú vas a ser un ser, pues eso, un ser que brille, ¿no? Y bueno, muchas gracias por ver el vídeo y bueno, pues nos vemos en el próximo.